Buenas noches, bienvenidos todos a nuestro webinar Duelos y Pérdidas durante la pandemia con las psicoanalistas Daniela Morábito y Sandra Vargas. En lo que entra más gente, les voy platicando que apoyocovid19.com surge de la necesidad que vimos en la gente cuando las restricciones de la pandemia comienzan. Esta plataforma conecta a toda persona que necesite apoyo psicológico con un terapeuta listo para brindar ayuda en forma gratuita. Por eso aprovecho este momento para darle las gracias a todos nuestros voluntarios y a 33 Visual, que son Martín Vargas y Gladys Campero, quienes desarrollaron el concepto y la plataforma y quienes junto con Sandra Vargas, Brígido Navarrete y yo formamos apoyocovid19.com. Gracias a esta comunidad tenemos más de 80 voluntarios en México, Estados Unidos, España, Reino Unido y Argentina. Y es que estamos haciendo una vez a la semana estos webinars completamente gratuitos con temas de interés relevantes a lo que estamos viviendo ahorita. Este formato de webinar es una plática entre las psicoanalistas Daniela Morábito y la psicoanalista Sandra Vargas sobre sus experiencias y sus conocimientos en torno al duelo y a las pérdidas con respecto a este momento. Pues comencemos con Daniela y con Sandra. Por favor, ¿cómo están? ¿Cómo están hoy en la noche? Muy bien. Todo muy tranquilo hoy. Qué bueno que estamos juntas. ¿Tú, Alexis, cómo estás? Bien, gracias, muy bien. San. Pues quería hacer para empezar una pregunta y específicamente a Dani. ¿Qué tipo de pérdidas estamos teniendo todos debido a la pandemia? No solo las muertes, ¿qué otras pérdidas? Luego hablaremos de las muertes. Quiero hablar como en el sentido más general, ¿cuáles son las pérdidas en esta época que hemos sufrido todos, Dani, todos? Exacto, eso es importante, porque todos estamos perdiendo cosas, ¿no? Y sobre todo es una acumulación de pérdidas, o sea, estamos perdiendo varias cosas al mismo tiempo, unos más, otros menos, unos unas cosas, otros otras, y unas cosas en común todos, ¿no? Pues algunas de las pérdidas son, por ejemplo, tienen que ver con lo económico, ¿no? Con una estabilidad económica, tienen que ver con el trabajo. Mucha gente está perdiendo su trabajo o les están disminuyendo el sueldo a mucha gente también, ¿no? Entonces esta parte pues desestabiliza económicamente y resulta muy angustiante, ¿no? La salud también es algo que se pone en juego, ¿no? Porque no solamente es el COVID, o sea, la vida sigue con los problemas de salud de todo el mundo, entonces resulta medio complicado esto porque ir al hospital nos empieza a dar miedo por otro tipo de cosas que podemos padecer, entonces mucha gente se queda enferma en su casa, ¿no? Y pueden haber como más problemas de salud. Por ejemplo, planes, ¿no? Planes o eventos que tuvimos que cancelar y que se tienen que seguir cancelando, planes de cumpleaños, de juntarse con la familia, de viajar, ¿no? De todas esas cosas que habíamos planeado, bueno, pues están teniendo que cancelarse. Por ejemplo, la movilidad, ¿no? Estamos teniendo mucho trabajo para podernos mover. No habíamos tenido esta cosa de no podernos mover libremente, ¿no? Entonces estamos perdiendo la libertad y la libertad de movilidad, que está siendo muy complicado, ¿no? Para todos. Que te interrumpo, Dani, pero la libertad aquí en México siempre la hemos tenido, pero en unos países donde han sufrido de pérdida de la libertad, se vuelve un conflicto y un problema. En España, por ejemplo, donde tú ahora vives, ¿no? Sí, pues es que es muy duro porque no, pues aquí, ahora estoy acá y estoy viviendo en la otra parte, pero aquí por lo menos puedes salir a caminar un rato,
no sé, puedes ir a ver a alguien con cuidado, puedes ir a comprar, puedes hacer ciertas cosas, ahora más que antes, entiendo, pero allá sí fue un confinamiento total y obligatorio, ¿no? Y entonces lo único que podías hacer era ir a comprar la comida y regresar, y rápido, porque además pues la policía ahí, y si no les convencía tu argumento, pues la multa de mínimo 600 euros, que es un dineral mínimo, ¿no? Entonces, pues también empiezas a tener miedo de salir, y ahí viene y apúrate, y, ¿no? Entonces sí, esa parte, quizá aquí no tanto, pero yo creo que también la sensación sí es de pérdida de la libertad, aunque pueda seguir haciendo ciertas cosas, pues estamos perdiendo también esta completa libertad, ¿no? Por ejemplo, otra cosa, estas que son más abstractas pero igual de importantes, ¿no? Como la sensación de seguridad, ¿no? Como que estamos teniendo que vivir cosas que no habíamos vivido, ¿no? O sea, estás en un como estado de alerta constante, ¿no? Que si ya me contagiaron, que si no, que si ahora salgo la mascarilla, ya se me cayó, ay, ya se me olvidó, ay, ya toqué a no sé quién, ya me tocó no sé quién, ay, ya el desinfectante, el qué me va a pasar, me voy a morir, se va a morir no sé quién, mi trabajo, o sea, como que todo el tiempo es un estado de alarma y es una pérdida de esta sensación de seguridad que teníamos antes y que ahora parece como que está en juego, ¿no? Oye, Dani, me tomo un poco la palabra por lo que regresa Alexis. Claro. Me quedo pensando también que también hay una canción por ahí de perdimos la vida como la conocíamos, ¿no? Exacto. Hay una canción en inglés que dice eso y que no nos damos cuenta que los procesos de pérdida, más allá que ahorita vamos a tocar las pérdidas humanas, pero los procesos de pérdida, como decías hace un momento, son acumulativos, ¿no? O sea, se van juntando. Y ahora, o sea, que de pronto pierdes un montón de cosas y sin contar que hayas perdido un ser querido, ¿qué pasa con estas pérdidas acumuladas? Cuando perdemos algo, o sea, porque bueno, en la vida vamos perdiendo cosas, ¿no? Pero en situaciones ordinarias, ¿no? Que no es la que estamos pasando ahorita, puedes tener como un proceso para asimilar o digerir o metabolizar esta pérdida, ¿no? Y es un periodo, implica ciertas cosas que ahorita hablaremos del duelo, pero pues generalmente en situaciones ordinarias pues tienes una pérdida y la vas digiriendo y luego sigues y ya está, ¿no? Pero en este momento resulta que estamos perdiendo muchas cosas, o sea, hay una acumulación de pérdidas, pero además al mismo tiempo, ¿no? Oye, Dani, esto me lleva a nuestra siguiente pregunta doble. Te la hago a ti, me la hago a mí. Sí. Obviamente, frente a las pérdidas, nosotras que nos dedicamos a la salud mental sabemos que inicia lo que se denomina un proceso de duelo. Que más que creer que si perdemos a alguien o un ser querido, ya estás en duelo, no es cierto, ¿no? Es un proceso que debería iniciar y que normalmente cuando las pérdidas no se asimilan, este proceso se obstaculiza. Entonces creo que sería importante para la gente que nos escucha que les explicáramos un poquito qué es el duelo. Sí, a ver, el duelo es como un proceso psicológico, ¿no? Que ocurre a partir de una pérdida, ¿no? Y digamos que como que consiste en la adaptación emocional, ¿no? A esta pérdida, ¿no? A esta pérdida, ¿no? Se habla mucho del duelo cuando se refiere a una muerte, a la muerte de alguien, ¿no? Y estamos muy acostumbrados a oír la palabra duelo para referirnos a la muerte de alguien. Pero no nada más el duelo se hace al perder un ser querido, sino que también se hacen procesos de duelo al perder otro tipo de cosas, como las que mencioné, o como las que estamos perdiendo, como pues la gente nos puede decir qué cosas ha perdido, ¿no? En esta pandemia. Entonces, el proceso de duelo también
se hace, ¿no? Y también surge a partir de pérdidas de otros tipos, ¿no? Rupturas de pareja, enfermedades que te paralizan o que, no sé, cuando pierdes tu trabajo, en fin, todo este tipo de pérdidas también hay un proceso de duelo, ¿no? Y puede ser de intensidades diferentes para cada quien. O sea, en cada quien es distinto el proceso de duelo, ¿no? Es muy único, aunque todos pasamos por ese proceso, para cada quien es único, ¿no? Entonces la intensidad puede variar, sobre todo por el tipo de pérdida y por el tipo de naturaleza de la pérdida. O sea, no es lo mismo que se te muera alguien muy cercano y muy querido a que pierdas tu trabajo. O sea, no va a ser el mismo proceso ni la misma intensidad, pero eso no quita que haya un proceso de duelo, ¿no? Que esto me lleva a adelantarme un poquito, que ahorita no lo voy a abordar, pero como para dentro del proceso de duelo, como en estas circunstancias del COVID, sobre todo con la pérdida de un ser querido y con todo lo que, o sea, con todas las medidas que se deben tomar hoy en día, estos procesos de duelo están siendo obstaculizados, ¿no? Porque normalmente tenemos recursos culturales, recursos sociales, religiosos, que nos acompañan o funcionan como una especie de facilitador para este proceso tan importante frente a una pérdida. Y de pronto hoy en día estamos como... o sea, no contamos con esto tampoco que nos ayude a procesar, ¿no? Y me lleva a hablar de como que me lanzo la pregunta a mí de la muerte, ¿no? La muerte es un concepto con el que existe desde que nacemos. Digo, tal vez no existe de manera conceptual, pero en el momento en el que nacemos, pues la muerte está presente, ¿no? Y digo, distintas culturas, diferentes países abordan la muerte de maneras como muy diversas. En México es muy particular, ¿no? Como nos burlamos de la muerte, le queremos dar la vuelta, pero al mismo tiempo también ayudamos a que se facilite este proceso de duelo con los rituales, ¿no? El acompañamiento que ahorita no se puede. Entonces, creo que hablar de muerte es importante porque es un tema que muchas veces nos asusta, ¿no? Es un tema que nos pone nerviosos y sin embargo nos acompaña siempre. Y creo que tenemos que, o sea, ya no quiero hablar de muerte como de alguien se muere, sino el cuestionarnos nuestra propia vida frente a esto que estábamos viendo. Tú hablabas de la pérdida de la salud, Dani, y decías que tal vez no que te enfermes, pero todos nos empezamos a cuestionar qué pasa si me enfermo o qué pasa si me muero, ¿no? Aunque seas o no seas población de riesgo. O sea, el concepto de muerte nos cae, ¿no? ¿Qué pasa si pierdo mi trabajo y ya no tengo dinero para mantener a mis hijos? ¿O qué pasa si me no sé, si me enfermo de otra cosa y me tienen que operar, pero no hay, o sea, ¿y qué pasa? Por eso hablaba del sentido de seguridad. Y también otra cosa que creo que es importante es la pérdida de certezas, que en realidad la única certeza que tenemos es la muerte, ¿no? Pero creemos que tenemos otras certezas y vivimos pensando que tenemos ciertas certezas y resulta que esta pandemia nos ha venido a poner de frente que ninguna certeza, ¿no? Y la única, pues sí, la única que sí tenemos es esta, pero no es la única pérdida y eso sí me parece importante porque todos estamos teniendo varias pérdidas y no todos estamos teniendo pérdidas de un ser querido, ¿no? Entonces, a mí me parece, y este es como el acuerdo que hemos tenido nosotras, ¿no? De hablar de estas pérdidas y de hablar de la muerte, obviamente, también, ¿no? También, como nosotros por lo menos en psicoanálisis entendemos o conceptualizamos el concepto de muerte, tiene que ver con un sentimiento de indefensión, ¿no? Tiene que ver con que es el único absoluto que conocemos en términos absolutos. O sea, las cosas, nos inventamos absolutos. Lo que tú decías, la pérdida de las certezas. Nos inventamos certezas. Pero la realidad es que la única certeza es que está la muerte y que nos vamos a morir. Y que ahí no hay nada que podamos hacer.
lo cual es bastante angustioso, ¿no? Si lo pensamos así fríamente. Y justo es, ay, perdón, No, dime. No, que precisamente esa es una de las dificultades más fuertes en el duelo, ¿no? Y es justamente como una etapa, ¿no? Que puedes irlo sintiendo una y otra vez, ¿no? Y dejarlo de sentir y luego otra vez, pero esta cosa que se impone de la muerte, esta cosa que no hay para atrás, ¿no? Eso es lo más difícil de lidiar con lo que lidiar en un duelo, ¿no? Uh-huh. Y entonces nos podemos hacer muchas fantasías de negociación, ¿no? Y si yo hubiera hecho esto, igual no hubiera pasado esto. No, ya mejor esta cosa, incluso que se puede hacer antes de la muerte de alguien, por ejemplo, ya voy a cambiar toda mi vida y ahora voy a ser súper sano y voy a hacer ejercicio y me voy a portar bien para que esta persona se quede, ¿no? Y porque no, o sea, nos cuesta mucho aceptar como la imposibilidad, no hay para atrás ya, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Les digo algunos comentarios de nuestros invitados. Un comentario. Yo siento que he perdido tiempo, trabajo, oportunidades, esperanza, seguridad, la posibilidad de ver a la gente que quiero, que eso es muy importante. Exacto. Otra persona nos dice, ¿cómo hacer que estas pérdidas sean ganancias? Ahorita vamos a eso, ¿no? Porque al final tenemos unas preguntas con respecto a qué hacer en estas circunstancias. Hola, ¿pueden hablar un poco de la soledad en la pérdida, el estar solo en estos procesos de duelo? Es importantísimo los procesos de estar solo en el duelo. El duelo es una de las, como nos decía Dani, si algo tiene el duelo, es que es un sentimiento, bueno, cuando empieza el proceso, o sea, es diferente dolor que duelo. Creo que eso es importante también diferenciarlo, ¿no? El duelo es cuando la persona se va a permitir empezar a sentir ese dolor tan desbordante que implica la pérdida, ya sea de un ser querido, ya sea de un concepto de vida, es decir, la libertad, ya sea del trabajo. Cuando tú empiezas a permitirte sentir el dolor, porque el dolor es aterrador, también esa es otra de las certezas, o sea, no podemos sortear el dolor y la muerte en la vida. Si sorteas el dolor, quiere decir que te estás perdiendo la vida, ¿no? Entonces es como algo muy abstracto. Pero la mejor manera de tramitar los duelos es acompañados. Es decir, es tan doloroso iniciar un proceso de duelo que muchas veces necesitas estar acompañado. Yo me atrevería a decir que es prácticamente indispensable para un duelo sano, o sea, para poder atravesar un proceso de duelo, estar acompañado. No sé, Dani, si tú opines algo diferente o... No, yo creo que es lo mejor que te puede pasar, ¿no? Pero creo que es importante también ver la realidad de este momento en que mucha gente no está pudiendo atravesar un proceso de duelo acompañado, ¿no? Por ejemplo, en España, en el confinamiento que tuvimos, pues muchísima gente, aquí también, pero muchísima gente que tuvo que hospitalizarse, ¿no? Y que se murió y que la única vía de comunicación era el médico llamándole a la pareja o a los hijos o al familiar, ¿no? Y no volvieron nunca más a hablar con la persona, ¿no? Y tampoco podían salir porque no se podía salir y si vivían solos, pues bueno, se vuelve súper complicado estar acompañados en este momento. No es que porque viva solo ya está solo. Hay maneras de acompañarse, ¿no? Pero sí es diferente y creo que en este momento es muy importante esa pérdida también de poderse acompañar y de hacer los rituales de los que hablaba San, sí, con tu gente, ir al funeral, ir al entierro, la comida, o sea, eso sí es una pérdida importante, ¿no? Y una manera de llevar el duelo mucho más difícil.
Por supuesto, ¿no? Es lo que dicen casi todos nuestros invitados, dicen vivir este dolor a solas, sin acompañamiento, cada quien en su trinchera. Dice Erika Rojas, dice, pienso que la pérdida más dolorosa es cuando un familiar cercano a causa de COVID fallece, no poder despedirlo o hablar, tocar o sentir a la persona que fallece a causa del COVID, no logras hacer el duelo, tampoco hacer el ritual de la despedida, ¿no? Claro. También para eso sirve el ritual, ¿no? Precisamente. Que ahí quisiera como justamente brincarme a las particularidades de los duelos, sí, frente a la pérdida de un ser querido, en esta época de COVID, ya sea por la enfermedad o por cualquier otra circunstancia, pero obviamente por la enfermedad se le suman estos factores donde la persona que muere por la enfermedad, si es que estuvo hospitalizada, muy probablemente no pudo tener visitas en sus últimos, o sea, el tiempo que haya estado hospitalizado. Eso todavía va a complicar mucho más el proceso de duelo. Y también, bueno, quienes perdieron un ser querido en esta circunstancia, o sea, en esta época, independientemente si fue por COVID o no, porque todo se vio afectado. Existen diferencias muy claras que han sido estudiadas en los procesos de... Hay diferencias y hay semejanzas en los procesos de duelo bajo circunstancias, digamos, extremas o traumáticas, ¿no? No es lo mismo perder a un ser querido en tiempos normales o comunes, porque justamente lo cultural pues te va acompañando, ¿no? A lidiar con esto. Y hoy en día, frente a esta pandemia, frente a lo que estamos todos viviendo, se vuelve, va a sonar a lo mejor exagerado, pero lo digo de verdad, se vuelve traumático. Porque aparte ha habido familias donde no únicamente murió uno, donde de pronto muere la mamá y el hermano, o el papá y el hijo que lo cuidó, o dos hermanos. O sea, de pronto nos vemos frente a duelos inesperados, frente a duelos masivos en términos de que se muere no solo una persona querida, sino dos, o tal vez más, porque también el tío, y me enteré del amigo, y eso lo vuelve traumático, ¿no? Se compara, o bueno, yo me atrevería a compararlo, como todas estas muertes en tiempo de guerra o en catástrofes naturales, donde de pronto no está el cuerpo, porque a lo mejor aquí está el cuerpo, pero no te lo pueden dar. Yo no sé en otros países, me imagino que es similar, pero aquí no te dan el cuerpo. Si tu familiar lo tienes que incinerar, ¿no? Entonces ahí entramos como a también una cuestión que todo esto que les digo va obstaculizando este proceso. Entonces, Alexis, me acuerdo que platicábamos de la necesidad del cuerpo. O sea, esta necesidad del cuerpo se tiene, o sea, la tenemos los seres humanos. La necesidad de lo concreto, ¿no? Por eso se ve... De saber que sí se murió, que no es una fantasía, que no nos están mintiendo. Luego de ahí surgen todas estas pensamientos conspiracionistas, de decir, es que yo lo entregué perfectamente bien y me dicen que se murió, pero a lo mejor no se murió, o a lo mejor estas cenizas son de otra persona, ¿no? ¿Cómo puedo saber que estas cenizas que me entregan son de mi ser querido, ¿no? ¿Y qué hago con ello, no? Claro. Es bien, bien difícil, ¿no? Y más especificidades de la pandemia, Sandra, ¿qué se te ocurre? También estaba pensando en algo que a mí me parece terrible, que es, si te da COVID a ti, pensar en la posibilidad de que a lo mejor te puedes morir, ¿no? Y hacer este pensamiento de decir, ¿y si soy yo, qué hago? ¿Hablo con mis hijas, con mis hijos, me despido, no me despido? Eso también, pensar en la propia mortandad. Ajá. Sandra, tú que tuviste COVID, me imagino que a lo mejor te habrá pasado por la cabeza. Comentábamos que esto nos confronta con la muerte a todos, ¿no? A todos. Sí. Ya sea te dé o no te dé, o sea, te cae la muerte, el concepto de muerte de sopetón. Yo me acuerdo, digo, tomando en cuenta lo que me dijiste, que cuando me contagié de COVID, mi doctora, mi médico me aseguró que no era población de riesgo, que iba a estar bien. Sin embargo, no pude no pensar en qué iba a pasar si me quedaba sin aire en la noche, y eso muy angustioso. Y estamos hablando de alguien, o sea, yo que no tenía ningún factor de riesgo, es decir,
si me sucedió a mí, pensar en qué le pasa a una persona que simplemente por su edad entra en la población de riesgo, debe ser aterrador. La vulnerabilidad, dice Paolo Moravito. Qué gran vulnerabilidad enfrentar esta soledad, ¿no? El miedo a tu propia muerte en soledad, ¿no? Claro. Y no poder despedirte de un ser querido, porque si entran al hospital, de verdad que estás, o sea, es la angustia de que salgan, ¿no? Porque si no salen ya, nada de lo fui a visitar, lo rodeamos, nos despedimos parte por parte, le toqué la mano, lo besé, nada. Todo está congelado. O sea, absolutamente todos los factores sociales, culturales, religiosos, estos facilitadores para iniciar un proceso de duelo, ahorita con la pandemia, están fuera. Se va a ver un desbordamiento de esto. Pero también hay un silencio. ¿Qué me podrías decir como del silencio ante ello, no? Porque estamos hablando de cifras. Vemos miles de cifras, más de 40,000, ¿no? Que seguramente son muchos más, ¿no? Sí. Y vemos cifras, pero hay un silencio compartido quizás. No sé, ¿qué opinan? Yo creo que lo que tiene que ver con el silencio es que normalmente en pérdidas traumáticas, como lo que podría ser la pérdida de un ser querido por condiciones de COVID o un ser querido en estos tiempos, se retrasa el proceso de duelo, ¿sí? Es normal. Nos decía Dani también hace un momento que la necesidad de este cuerpo, la necesidad porque hay una negación, o tú, Alexis, que decías, no, qué tal que no es, qué tal que no es verdad. Sucedía, por ejemplo, en hijos o personas desaparecidas, cuando no está el cuerpo, se obstaculiza, porque hay una negación que bueno, no sé si después hablaremos de la negación. Entonces se va a retrasar el proceso de duelo, es normal. Es normal, no quiere decir que esté bien ni mal, quiere decir que es comprensible. ¿Sí? Uh-huh. Va a haber un periodo de silencio, por así decirlo. Va a haber un periodo donde no se puede asimilar, porque la idea, como lo platicábamos hace un momento, la idea de muerte para el ser humano tiende a ser, no es que sea así para todos, pero tiende a ser tan aterradora que pensar en la pérdida de un ser querido es la creencia de que me voy a desmoronar. O sea, no lo voy a tolerar. Entonces, ¿les parece? Esto creo, no sé si tenga que ver, pero esto tiene que ver con que a veces, no sé, a mí me ha pasado con algunos pacientes que de pronto preguntan oye, pero pues parecía que no le pasaba nada, ¿no? Al doliente, o estaba así como si nada había pasado. Es normal, o sea, es esperado, pues, porque el proceso de duelo se va a retrasar, o sea, se va a retrasar. Pero incluso, fíjate que ahora, perdón, Mari. No, incluso en un proceso de duelo normal, ¿no? Sin estar en una situación extraordinaria o traumática como en este momento, la negación es como la primera reacción a una pérdida, ¿no? Donde por el dolor, ¿no? Como un amortiguador del dolor, ¿no? Como una función de amortiguador, hay como esta cosa de no es cierto, no pudo haber pasado, no, esto no sucedió, ¿no? Como entras como en negación, ¿no? Y lo que decía San de tus pacientes, que al estar en negación, pues hay una como calma aparente, ¿no? O sea, como que el estado de ánimo es un poco como una calma, pareciera que está calmado o tranquilo, ¿no? Y en este momento aumentamos como esta cosa de que se demora o se retrasa el proceso de duelo por la acumulación de pérdidas o por la situación traumática, extraordinaria, etcétera, ¿no? Pero siempre... Y de riesgo, ¿no? Como que te guardas el duelo para cuando salgas de la pandemia y lo puedas llorar, ¿no? Exacto. Me recordaron ahorita estas que se llaman las locas de las palas, que son estas madres que siguen buscando a sus hijos desaparecidos aquí en México y cavan buscándolas y dicen que sí, a lo mejor dicen ellas, a lo mejor sí estamos locas, pero locas de dolor,
Y esta necesidad de encontrar a sus hijos, aunque sea sus restos, ¿no? Es fuerte. Y yo creo que estamos pasando por una situación tan extrema y tan dolorosa que por supuesto, muchas veces gran parte de las reacciones tienen que ver con la manía, ¿no? Estar completamente acelerados y buscando hacer mil millones de cosas. Y la manía es una defensa ante el dolor, es una defensa psíquica ante el dolor, que es natural encontrar en una situación de pandemia. No podemos ahorita bajar los brazos porque estamos en una situación de riesgo, nos está persiguiendo, ahora sí que los leones en la selva, y no podemos bajar los brazos y tenemos que seguir fuertes y seguir enteros. Y por eso entramos en una situación maníaca de, no, aquí no pasó nada y ahora vamos a aprender francés, inglés, español y vamos a aprender a cocinar, cuando en verdad estamos perdiendo mucho todos, no solamente a seres queridos, sino todo lo que habíamos estado hablando antes. Una de las preguntas que hicieron es, ¿cómo saber qué es lo que perdemos dentro de todas estas pérdidas, ¿no? Porque además se van acumulando. ¿Cómo saber qué es lo que nos está detonando? ¿Cómo? Y otras preguntas que hacen aquí dicen, ¿cómo esto va gestando una situación de depresión psíquica, emocional, corporal? Por eso muchos se quejaban de que estaban tirados, que no se podían levantar, ¿no? Que tenían COVID. Todo el mundo decía, es que tengo COVID, hoy me dio COVID porque no me puedo levantar, ¿no? ¿Cómo? Entonces, bueno, una de las cosas que ustedes dirían es, los duelos todo el proceso de duelo durante la pandemia se tiende a retrasar. ¿Hay algunos otros efectos en el proceso de duelo debido a la pandemia? ¿Cómo están afectados? ¿Otra forma en que estén afectados estos procesos de duelo? Bueno, hay una cosa que yo quería mencionar también sobre lo que pasa con los duelos, que un duelo revive otro duelo anterior, ¿no? Entonces, a ver, y una cosa importante es que lo que decía, que el duelo es un proceso muy individual, ¿no? Y tiene que ver con, o sea, cómo pasas y atraviesas tu duelo y cómo es tu duelo, tiene también que ver con tu propia historia, ¿no? Con tu propia historia de pérdidas y con la relación con la persona que perdiste o con lo que perdiste, ¿no? Entonces, si decimos que en el duelo se reviven otros duelos, ¿no? Y ahorita estamos perdiendo muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Se está volviendo muy difícil, justamente lo que decías, Alexis, identificar incluso qué estoy perdiendo y qué no, ¿no? Y cómo estoy sintiendo esto que estoy perdiendo, porque como tengo que estar atento a tantas cosas y resolviendo y no me puedo quedar dormido, se vuelve muy complicado incluso identificar que estoy perdiendo y cómo me siento por eso, ¿no? Ya no sabemos ni cómo nos sentimos ni por qué nos sentimos así, ¿no? Sí, eso es lo que dice también Karen Canán, que es una voluntaria que participa siempre con nosotros. Hola, Karen, ¿no? Me siento como si perdí mucho, pero no entiendo qué perdí, ¿no? ¿Cómo manejarlo? Susana Velasco, hola Susana, ¿será que la negación a la que hacen referencia es por experimentarse un estado de shock por lo irrepresentable que resulta? Se me fueron las preguntas, se me borraron, pero lo irrepresentable que resulta la muerte, la mortandad, el no retorno, el saber que algo no va a volver a ser, ¿no? Exacto. Sí, yo creo que esto de que no sabemos qué se está perdiendo y también como reforzando lo que decía Dani, es independientemente de si perdimos un ser querido en este momento, las separaciones, así como sumando a las pérdidas, las separaciones para el ser humano son duelos, ¿no? Es decir, si yo tengo que estar separada de, no sé, mis papás, porque no los puedo ver porque ya están, porque son mayores y porque hay que cuidarlos, también es un duelo, ¿no? O sea, también separarte es un duelo. Las parejas que a lo mejor pienso, no sé, en los jóvenes que todavía viven con sus papás y no pueden ver, no sé, a la novia o a la pareja y tienen que estar separados, también es un duelo. Ahora, simplemente entre comillas,
por las múltiples pérdidas que estamos teniendo, como decía Dani, si a eso le sumas la pérdida de un ser querido, o sea, ya estamos hablando de un duelo, de una pérdida traumática, perdón, porque no es nada más la persona. O sea, en este momento no hay manera que la pérdida de una persona por COVID, en las circunstancias en las que se pierden, en esto de estar hospitalizado, no poder tocar al muerto, no poder velarlo y demás, va a ser traumática. Ahora, ¿cómo nos afecta el trauma a cada quien? Como decías, Dani, tiene muchos factores. O sea, en el ser humano no podemos hacer absolutos, reglas, así de todos les va a pasar esto. Todo, no, es como muy complicado. Pero sí va a ser más difícil. O sea, va a ser un proceso mucho más difícil de duelo que el que podría haber sido. Y por otro lado, también retomando lo que decías, Dani, tiene que ver nuestra estructura interna y quiero como ahondar un poquito en qué es estructura, porque no todos los que nos escuchan se dedican a salud mental. La estructura son como nuestros cimientos, ¿no? Como decías, Dani. No sé si puedan poner a Dani aquí para que participemos. No es nada más, nuestra estructura son como nuestras columnas. Cuando se hace un edificio, serían las columnas, como la obra negra, esa es nuestra estructura. Y ya después, encima, se van todo lo de adentro, ¿no? Las decoraciones, todo eso va haciendo a lo largo de la vida. Entonces, cuando digo que depende de nuestra estructura, me refiero a estos cimientos que tenemos. Obviamente, si tenemos cimientos que han sido afectados por pérdidas tempranas, por separaciones, porque acuérdense que les acabo de decir que la separación se vive como pérdida. Entonces, es una cuestión de apego. Si tuvimos separaciones importantes en nuestra infancia, si tuvimos un entorno no contenedor en nuestra infancia para sortear las pérdidas que la vida trae consigo, porque perdemos todo el tiempo. La pérdida no quiere decir que sea algo negativo, pero sí que implica un dolor y por lo tanto se esperaría un duelo. Es decir, pasar de la niñez a la adolescencia es una pérdida. Digo, es para entender el concepto de pérdida, como lo entendemos nosotros, ¿no? Los psicoanalistas. Entonces, dependiendo de todas estas pérdidas, vamos teniendo estos cimientos. Entonces voy a inventar un poquito. Si yo soy alguien que tuve separaciones tempranas, ¿no? Antes de tener constancia objeto, que constancia objeto es cuando, y que después les digo si quieren, cuando existe la persona afuera, pero existe dentro de mí, es decir, no veo a mi mamá, soy un bebé, pero aunque no la vea existe, eso tarda, es un proceso. Entonces, si hay pérdidas tempranas antes de tener esta mamá o papá o cuidador interno, y después no pude hablar de mi duelo porque pues en la familia no había que llorar, había que ser fuerte y bla, bla, bla. Si después a lo largo de mi vida he tenido pérdidas que no, bla, etcétera, pues llego con una estructura un poquito tambaleante a esto. Entonces, esta bomba o este peso cae en esta estructura. Si tengo una estructura lo suficientemente estable, no quiere decir que no se van a romper cristales y no va a haber deterioros, pero se va a tener firme, ¿no? Para poderse posteriormente, a través del proceso de duelo, reconstruir. Y ahí es cuando se puede volver a vincular uno con otros seres queridos o con otro trabajo o con la posibilidad de tener contacto social a través de otras posibilidades. No me acuerdo. Sí, es un poco como decir que si pasa un torbellino, ¿no? Depende de la estructura de la casa, si es de madera, si es de paja o si es de ladrillo. Entonces las de paja, o también tiene que ver con la magnitud de la pérdida, ¿no? Porque no es lo mismo perder un hijo, tocamos madera, ¿no? Que perder a un padre mayor, un abuelo, ¿no? La magnitud o la cantidad de pérdidas que hay simultáneas, que es también algo por lo que estamos pasando, ¿no? Y entonces me preguntan, ¿cómo elaborar el duelo imaginario, ¿no? Las pérdidas no materiales, por ejemplo, los ideales, aquellos ideales que ya no se nos cumplieron. Y me pongo a pensar, por ejemplo, gente que invirtió todo, me imagino, Paola López, que estás también refiriéndote un poco a los ideales en cuanto a la libertad o en cuanto a el bienestar humano o algo así, pero también por ejemplo, un restaurantero que todo su dinero lo metió en un restaurante y ha sido el sueño de su vida y de repente, gracias o debido a la pandemia, todo esto se fue por un tubo. Ya no puedo seguir siendo restaurantero, ya no puedo seguir
trabajando en lo que tanto soñó, porque esto implica un cambio en el que todos tenemos que redireccionar nuestra vida. No sé si están de acuerdo, ¿no? Totalmente. Dice Marisol Abigail López, dice, las etapas del duelo entonces se viven aún más de lo normal porque es más traumático por la situación de no vivir todo el duelo o lo que tradicionalmente se hace. Hay una confusión que es importante aclarar. Lo que estamos diciendo que se ve afectado es empezar el proceso de duelo. Eso es lo que se afecta. Como decía Dani, el proceso de duelo, o sea, una vez que se logra activar el proceso de duelo, va a cambiar, va a variar en longitud y intensidad dependiendo de muchos factores que Dani mencionó hace rato y a lo mejor sería, bueno, no sé, se retoman. Cuando yo digo que se retrasa el proceso de duelo, hablo de que el proceso de duelo es una tarea emocional que requiere, que te exige mucho emocionalmente, o sea, exige, es un trabajo, por eso es trabajo de duelo. O sea, exige que pongas en actividad un montón de cosas como las que mencionaba Daniela, ¿no? O sea, la negación, la ira, esta parte maníaca, o sea, se enciende un motor. En estos momentos, con la pérdida de un ser querido, porque no podría decir, como bien decías Alexis, que pase en todos casos, claro que puede pasar con la pérdida de un trabajo, del dinero que pusiste y se vino abajo, claro, también, ¿eh? Pero para verlo de manera como más importante, cuando pierdes en este momento las pérdidas por COVID de un ser querido, lo que van a retrasar es el zoom para empezar el proceso de duelo. Entonces, lo otro, sí, se van a vivir con distinta intensidad, depende de cada quien, pero el arrancar el proceso de duelo es lo que se ve lento. Eso es a lo que yo me refería, cuando digo que el proceso de duelo se va a retrasar, es el arranque del proceso de duelo. O sea, va a haber un periodo de... El silencio, ahí está el silencio. Ahí está el silencio. Me pregunta Pamela Arrieta, ¿cómo se maneja el duelo ante numerosas pérdidas del personal médico? Y quiero unir esta pregunta a otra. ¿Qué tan, y a otra más de la vulnerabilidad, qué tan protegidos nos sentimos, qué tan descuidados nos sentimos, qué tanto sentimos que estamos en el mismo barco que los que nos están cuidando, que son los médicos? ¿Qué tanto sentimos que hay un liderazgo, una protección de afuera que nos puede ayudar o nos puede sentir que estamos bajo una sombrilla, ¿no? No sé si podamos contestar eso o es una pregunta retórica, pero ¿se animan, Dani? Bueno, me parece que siempre es más fácil, ¿no? Pasar cualquier proceso emocional doloroso, llámese duelo, llámese lo que sea, con una base o con un apoyo, pues sí, más bien con una base segura, ¿no? Con una, no sé, con un estado, con una sensación de estado, ¿no? Pero en este momento las noticias, unos dicen una cosa, otros otra, el gobierno parece que no está pudiendo manejar esto para nada, un día hace una cosa, luego que otra. Esto en todo el mundo, me parece que es justo decirlo, que en todo el mundo, o sea, el gobierno tampoco, los gobiernos les agarró igual de sorpresa que a nosotros, ¿no? Entonces también están ahí malabareando, ¿no? Pero nosotros como ciudadanos no nos sentimos que ni la información ni las decisiones nos están haciendo sentir seguros, ¿no? Entonces tenemos que pasar por estos procesos de pérdida, ¿no? Sin una base segura, ¿no? ¿Sabes cómo lo comparo yo, Dani, ahorita que te escuchaba? Como imaginar un niño o un adolescente en un proceso de duelo con un papá que no puede, ¿no? O sea, que no está pudiendo, que también tiene esta pérdida. Sí. Pues va a estar mucho más complicado, ¿no? Hoy López Obrador dijo que había perdido muchos familiares también, ¿no? Que se habían enfermado familiares suyos y que había perdido, creo que una sobrina. Gladys Campero, nuestra IT de 33 Visual, quiere que platiquen un poco qué alternativas hay para iniciar el proceso de duelo. Gladys perdió también a su suegro. Y nos ha contado lo difícil que ha sido como todo el proceso. Entonces,
Bueno, ¿cómo facilitarían este proceso de duelo? Me preguntan, lo ligo con otra pregunta sobre las técnicas, qué técnicas se podrían utilizar, y lo ligo con dos preguntas más, una de niños que le vamos a decir a Sandra y otra de adolescentes para Dani. ¿Cómo le explicarían a un niño y a un adolescente qué está pasando y qué pasa con este asunto de la muerte, ¿no? Entonces, es un tema amplio, las dejo. Por si me vuelvo a ir. O sea, lo de las técnicas, más que técnicas, yo creo que son rituales y costumbres que están siendo obstaculizadas. Entonces está difícil hablar de ellas en términos, en términos de lo que ya existía. Ahora, aquí entra algo que me parece fundamental para todo y para los procesos para entender los procesos de duelo también, que es la creatividad, ¿no? Es decir, a lo mejor no puedes tener un velorio, pero puedes tener una reunión virtual o pedirle a la gente que encienda una vela a tal hora, ¿no? O que hagan un video o que se filmen y le digan, digo, yo estoy diciendo algunas, es echar a andar la creatividad. Y algo que lo que se ha visto, acuérdense que cuando nos sorprende un tema o una situación nueva, siempre hay que ir a buscar qué ha pasado, qué han hecho, digo, no exactamente lo mismo. Pero como hace un rato yo hacía la comparación de las pérdidas, por ejemplo, traumáticas o masivas, ya sea, no sé, el Holocausto, el terremoto, las muertas de Juárez, o sea, todas estas pérdidas traumáticas, se ha visto que funcionan como lo conmemorativo, ¿no? Hacer como algo socialmente que nos une en nuestro dolor. Tal vez esto no se va a poder ahorita, pero yo espero, y si no lo hace el gobierno, que se organice la gente, que nos organicemos como sociedad, de hacer alguna especie de monumento, digo, monumento estoy inventando, pero un lugar donde el dolor tan compartido, solo pero compartido, en términos de que mucha gente al mismo tiempo está perdiendo personas bajo las mismas circunstancias, pueda ir a llorar acompañada, pueda ir a recordar a sus muertos. No sé, yo digo lo que ha existido, no digo que esto tenga que ser, listas a lo mejor de la gente que murió por COVID, ponerlas en algún parque, hacer algo para la gente del sector salud que dio su vida literal trabajando con pacientes enfermos a causa de la pandemia. Eso podría ayudar. Ahora, yo no sé si Dani tiene idea de algunas otras técnicas que se puedan emplear, pero eso es lo que se me ocurre a mí. Bueno, así como técnicas es un poco complicado, pero creo que sí, por ejemplo, en términos de creatividad y en términos más individuales, porque lo que dice San es completamente cierto, pero como dices también en este momento no se puede, ¿no? O se complica, pero a nivel, ¿qué hago yo ahorita en mi casa, ¿no? O ¿qué hago yo con mi familia en este momento? Porque no puedo ni siquiera hacer un funeral o no puedo acceder a un ritual tradicional, ¿no? Siempre está la posibilidad de hacer un ritual en casa, ¿no? Y sobre todo el arte, tocar la guitarra, tocar la batería, pintar, escribir, o sea, toda esta parte creativa, individual, o sea, si pueden, ayuda mucho en un sentido de catarsis, pero también es un espacio mental en donde puedes empezar a elaborar o digerir ciertas cosas. Entonces, hacer un dibujo ¿no? O para mí, porque estoy en este proceso, pero también para mi muerto, en fin, tener recursos de este tipo creo que puede ayudar en este momento a hacérnoslo un poco más llevadero. O sea, el crear nos permite elaborar o metabolizar un poco más, ¿no? Sí, Edith Jiménez, y también lo sé de una persona que me platicó, Edith cuenta que su hermana falleció, lo sentimos mucho, y realizamos los rosarios en Zoom, lloramos a distancia y levantamos una cruz, eso nos ayudó un poco.
Hoy hacemos una reunión una vez por semana, cantamos y hablamos cosas buenas que vivimos con ella, recordando, ¿no? Exacto. También una persona que conozco hizo un Zoom que estuvo muy lindo porque juntó gente de todas partes del mundo que habían tenido relación con su suegra que había muerto. Entonces, y logró conseguir un sacerdote de la tierra natal que hablaba en ese idioma y pudieron hacer algo lindo también. Digo, claro que lo mejor es un buen abrazo, ¿no? Nada mejor como un buen abrazo. Una de las pérdidas importantes que también estamos teniendo es una pérdida del cuerpo, ¿no? O sea, no, de tocar y ser tocado. No podemos, no estamos pudiendo tocarnos, ¿no? Uh-huh. Ahí entra también la parte de la sexualidad, que también es un tema que quién sabe, o sea, cada quien lo está hablando de la diferente, sexualidad pero en tiempos de COVID. exacto, ¿no? Erotismo, sexualidad, pues ahí andamos, pero la cosa de tocarse también me parece muy importante, ¿no? Les quería contar lo que yo viví allá, un día que de pronto yo vivo en un como, o sea, mi balcón da como a un patio interior de estos, de mucha gente, ¿sabes? Las terrazas y los patios de mucha gente. Y de pronto, como cada día nos salíamos al balcón a aplaudir a las 8 de la noche al personal sanitario, ¿no? De pronto, pues, hacías ya amigos, así de, hola, sí, ¿cómo estás?, ¿no? Y de pronto un día, un domingo, vemos que en uno de los techos de uno de los departamentos se sube un hombre con su guitarra y unas cámaras y un micrófono. Bueno, el punto es que empezaron a dar un concierto él y su mujer, ¿no? Para este patio, que éramos como que 150 personas, ¿no? Y empezaron a tocar y a cantar y toda la gente empezamos a salir a nuestros balcones y fue realmente como muy emotivo, ¿no? Y yo creo que tuvo una función también como de catarsis, de descargar. Yo evidentemente lloré al minuto, ¿no? Uh-huh. Y no se me había muerto nadie, pero es como unirse en esta tratar de metabolizar esta situación que nadie entendemos muy bien. Entonces son estos procesos como comunitarios, ¿no? Y yo apuntaría mucho a lo comunitario, ¿no? A hacer cosas con los otros, a organizarnos con nosotros, ¿no? Porque en este momento se vuelve eso justamente más complicado, pero creo que siempre estar acompañado y acompañarse es la manera más... Es fundamental. Sí. Querían también que nos enfocáramos un poquito más en otras pérdidas, Sí. No necesariamente las defunciones, la pérdida de la armonía en pareja. Hay varias preguntas sobre la pareja, ¿no? Claro. Que hablando del erotismo, ¿no? Mucho se está complicando la situación con la pareja, ¿no? Pérdida de la armonía también en la familia por el estrés. Eso lo pide Cecilia. Pues yo creo que como en todo lo anterior no hay una respuesta única. Yo creo que entra la creatividad, es decir, de un trabajo, la pérdida económica, o si es la pérdida justamente de la relación como se conocía con la pareja y tal, pues se tendrá que ver cada particularidad y ponerse creativos. Ahora, hay pérdidas, o sea, bueno, no hay pérdidas. Las pérdidas, cuando se hace un proceso de duelo y todo esto, pues sí pueden resultar en algo, en algo más constructivo, por así decirlo, ¿no? Es decir, ponen en marcha procesos de transformación, las pérdidas. Entonces, si nos focalizamos y nos enganchamos, así como estábamos hablando de cómo hay que toma tiempo empezar el proceso de duelo y todo lo que implica, también hay un proceso de transformación y un proceso de algo positivo, o sea, como de crear algo diferente, algo nuevo, ¿no? A lo mejor, no sé quienes nos pregunten, pero que era la pérdida de la
pareja o De la armonía. De la armonía en la pareja, de la pareja, ¿no? También, o sea, cuando estás conviviendo con alguien con tanto tiempo, yo he visto, por ejemplo, que muchas parejas se convierten en roomies, ¿no? Ya dejan de tener relaciones sexuales, retiran la pasión y como que lo pasional, pero también es una forma de supervivencia, ¿no? Ya veremos si se vuelve a recuperar y se vuelve a formar una pareja erótica como deben de ser las parejas, ¿no? Por lo pronto, quizás esto de funcionar como roomies y quitarle la pasión a la relación funciona en un survival mode, ¿no? Por ejemplo, les platicaba el otro día que mi mamá que ve los de Perdidos en la Selva, ¿cómo se llama? Sobrevivientes en la Selva, que van una pareja y tratan de sobrevivir en la selva. Y pues lo último que se les ocurre es tener erotismo. Están tan distraídos tratando de comer y salvarse de las enfermedades que lo que menos piensan es en el sexo. Pero también el sexo puede ser un arma vinculante y también el sexo puede ser una forma maníaca ante el duelo y ante la pérdida. Y eso se ha visto y hay grandes investigaciones. Darian Líder es uno de los que escribe que ante situaciones de duelo y de dolor, de repente surge el erotismo que está como medio mal visto, aunque tenemos que entender el erotismo como un enlace a la vida, ¿no? Claro. Como una necesidad de volverse a agarrar de la vida, ¿no? Y de negar o de tapar de alguna manera este enorme dolor que nos embarga y que sentimos que nos sume, ¿no? Pero no me contestaron la de los niños, cómo explicarle a los niños y cómo explicarle a los adolescentes. Esa tú, Alexis. Esa tú. Bueno, es que los adolescentes, si quieren la de los adolescentes, la contesto yo. Los adolescentes sienten que la muerte es algo como muy relativo, que te puedes como morir y que vas a ver desde arriba el velorio y que entonces vas a ver quién llora por ti, quién no llora por ti, quién está, quién no está. Y no se dan cuenta que la muerte es algo que es para siempre, ¿no? Y eso puede impactar mucho al adolescente porque está en un cambio, en una transformación de saber que es para siempre y de saber que ese para siempre es para siempre, porque los niños igual no tienen todavía esta idea de que el para siempre es infinito, ¿no? Entonces los adolescentes de repente perder a alguien y saber que esa pérdida es para siempre los puede angustiar mucho. Hay que estar muy atentos a los niveles de angustia, al insomnio, a las enfermedades psicosomáticas, a la depresión profunda, a los cambios de humor. Hay que estar muy atento a los adolescentes, y pedir ayuda si es necesario. Aquí estamos. Si ven que las cosas están saliendo de lo normal, ¿no? De lo esperable, aquí estamos siempre. Y bueno, también para los adolescentes la salida de este proceso de duelo de un ser querido puede ser un acto creativo, como estaban diciendo hace rato, ¿no? Hay adolescentes que a partir de la muerte pueden escribir poesía, pueden pintar, pueden hacer música, canciones, ¿no? Uh-huh. Pueden escribir canciones y pueden hacer movimientos que son muy hermosos y muy creativos, que también hay que darles chance y que involucrarlos en el proceso de duelo y decir, ¿no podrías tú construir algo para este Zoom? Vamos a hacer un Zoom porque se murió tu tío fulanito. Podrías hacer un poema, podrías hacer algo lindo. Y eso le da salida también al proceso de duelo de los chavos, de los chicos, ¿no? Ahora te toca a ti, San, con los chavos, con los niños. Bueno, ¿cómo te explicas? Como lo hemos dicho en webinars anteriores y lo vuelvo a retomar aquí, muchas veces pecamos de sobreproteger a los niños y parte de la sobreprotección también tiene que ver con el concepto de muerte, ¿no? Uh-huh. Por protegerlos, los acabamos no preparando, como acabamos de decir hace un momento, para las siguientes pérdidas, ¿no? Los niños se dan cuenta, los niños perciben. A lo mejor no lo tienen de manera concreta, a lo mejor no es que sus cabecitas digan, se murió mi abuelita como tal, pero perciben el dolor de su mamá o de su papá o de sus cuidadores. Y cuando se les da una respuesta o se les oculta información, eso más que ayudar,
perjudica el proceso de asimilación de lo que es la muerte. Que si bien es un concepto complejo, también se ha visto que para los niños es un poco más, entre comillas, simple que para los adultos. Es decir, los niños son más sencillos son más sencillos cuando se los dices. O sea, se murió tu abuelita, ¿no? Ah, ¿qué significa, no? Así como, ok, porque no tienen el concepto. O sea, no tienen esta connotación, es como se murió, ok, ¿qué significa? O sea, acompañarlos a construir el concepto como adultos es muy importante. A través del dibujo, a través del juego, como se ha dicho en el webinar de niños y antes, los niños no usan la palabra o sea, de la manera en la que lo utilizamos. Y también estamos hablando, depende de la edad del niño, porque también hay un proceso cognitivo que se va desarrollando. No es lo mismo un niño de 2 años que un niño a lo mejor de 10 años. O sea, hay variaciones. Pero yo creo que lo más importante es la verdad. O sea, no los estás protegiendo por negarles que su abuelita, su tío, su mamá, su primo, quien fuera, murió. O sea, si tú crees que los proteges ocultándoles la información, no es así. Obstaculizas el proceso, al arrancar esto, de duelo que va a tener el niño. Los procesos de duelo de los niños son distintos, evidentemente, son diferentes. Pero los adultos siempre tendemos como a hacerlo todo como muy rebuscado, porque son nuestras angustias que proyectamos, ¿no? Entonces, vamos a acompañarlos. Y los niños, acuérdense, no expresan el dolor de la misma manera. Puede parecer que el niño no le cayó el 20 porque no dice nada. Sí le cayó el 20, pero el niño no va a recurrir al lenguaje como recurren los adultos. O sea, a lo mejor el niño va a estar así calladito, como si sigue jugando tan tranquilo, ¿no? Pues en vez de estar diciendo no le afectó, no se da, o el famoso no se da cuenta, no, sí se da cuenta. Sí se da cuenta. Pero hay que acompañarlos a través del juego. Se vale llorar con ellos, también. Esta como onda de que no me vean llorar y tengo que ser fuerte. ¿Cómo pretendemos enseñarle a los niños a doler el proceso de duelo si no nos permitimos tener un proceso de duelo y acompañarlos junto con nosotros en nuestro dolor? Si de plano vemos que no podemos porque la muerte para nosotros ha sido impactante, sí creo que se debe recurrir a un apoyo a nosotros que a la vez apoye. No dejar nunca solo al niño con su duelo, Es decir, sí. Es que a veces siento que hay ciertos niños que recurren, y también adolescentes que recurren a una pseudonormalidad para no preocupar a sus padres. Como ya están viviendo todas estas desgracias, mis papás ya traen un problema económico, se han estado peleando diario, tenemos pérdidas a estos y a estos niveles, a todos los niveles, y además yo le voy a dar un pesar más a mis papás, yo llorando, no puedo ser así de egoísta. Entonces los papás también tienen que decirle a los niños que tienen todo el derecho a ser niños y a enojarse y a hacer berrinches y a tirar las cosas, a ser niños, a actuar su forma, su específica forma de hacer, de lidiar no solamente con la pérdida de un ser querido, sino con el dolor que todo esto nos está implicando a todos, porque lo que está de fondo y lo que estamos hablando en esta noche es del dolor que compartimos todos y que todos tenemos el derecho a poder expresar, porque a todos nos duele. Aunque a unos les vaya mejor que a otros, a todos nos duele porque la cantidad de vidas que se están perdiendo, la cantidad de trabajos, la cantidad de la gente que se queda sin seguro para sus gastos médicos, o sea, la gente está siendo despojada por esta pandemia de cosas muy elementales, ¿no? O sea, la relación con los demás, o sea, el contacto con los demás, ¿no? Es desde ahí ya, aunque no hayas perdido gran cosa, pues sí estás perdiendo tu vida como la conocías y el contacto con el otro y cosas como muy elementales, como dices, ¿no? Del cuerpo, del otro, sí, ¿no? Susana Velasco, que es psicoanalista, pregunta, Daniela describió cómo los vecinos al tocar y cantar tocaron a los demás en lo emocional.
¿Qué pasa cuando en lugar de abrazarse, ay, se me fue? ¿Qué pasa cuando en lugar, se me fue para abajo? ¿Alguien la puede ver? Ya, aquí la tengo. Cuando en lugar de abrazarse se toca golpeando y rechazando a los seres queridos, al personal de salud. ¿Cómo sensibilizar y dar curso a la empatía frente a lo persecutorio? Y es cierto lo que dice Susana, porque en psicoanálisis sabemos, ¿no?, que tenemos dos miedos iniciales, ¿no? Uno es a ser atacados, ¿no? Ajá. Y uno es a ser atacados. Entonces todos de entrada tenemos una cosa persecutoria en esta pandemia, ¿no? ¿Qué hace? Y entonces eso hace que golpeemos, que ataquemos al médico de salud, al médico que se esté encargando de nosotros, ¿no? En lugar de abrazarlo y en lugar de decirle gracias, ¿no? Gracias porque de veras todos los días estás arriesgando tu vida y la de tu familia. Sí, sí. Por todos nosotros que estamos saliendo a comer, al lunch, al banco, ¿no? ¿Qué opinan? Está fuerte, También, ¿no? también hay una situación, creo que en este país, que estamos como acostumbrados o como que la violencia está muy normalizada, ¿no? También es cierto. Entonces, en este contexto de un país violento, ¿no?, y de dinámicas de violencia ya establecidas, entonces esto se suma, ¿no? Sí. O esto ocurre en una normalización de la violencia, ¿no? Claro. Y la negación y el rechazo, ¿no? A lo que no puedes. Y esto de la violencia también se ve hablando de muertes y eso, que me platicaban en algún momento, de que gente no quiere decir que su familiar murió de COVID, porque entonces nadie se quiere acercar, ¿no? Alrededor, los vecinos y demás, ¿no? Como este rechazo, este estigma. No, y estas noticias que pasaron varias veces de familiares de pacientes que atacaron a los médicos, o simplemente gente en la calle que atacaron a los médicos porque traían su bata y entonces los identificaron y los atacaron, ¿no? Porque en esta cosa de son los portadores del virus, ¿no? O sea, ellos están trayendo el virus entre nosotros. O la otra historia que vi terrible, ¿no?, que además video y bueno, porque no dejaron ver a su pariente, ¿no? Y entonces, pues proyectaron en el doctor toda su ira, ¿no? Normal que estén enojados que no pudieron ver a su familiar, pero la figura del médico, ¿no?, resulta como una figura blanco donde podemos ahí aventar y proyectar toda nuestra agresión y nuestra violencia y nuestra frustración. Entonces, y en un contexto violento como estamos aquí, pues... La necesidad de encontrar culpables, ¿no? Sí. Paola Mendoza dice, en mi caso fallecieron mis dos tíos, quienes eran esposos, y mi abuelita, y mi abuelita, y mi sobrino pregunta el por qué su abuelita no se despidió de él. ¿Cómo podemos explicarle este proceso, no? O sea, de cómo explicárselo con la verdad. O sea, ¿qué le puedes decir? Digo, vuelvo a lo mismo, de acuerdo a la edad, de manera cariñosa, por supuesto, o sea, acompañando, pero yo sí le diría a ¿cómo se llama? ¿Quién nos pregunta? Se llama Paola Mendoza. Yo a Paola le diría que le diga la verdad, tu abuelita no se pudo despedir de ti porque nadie vio venir esto, porque una manera de proteger a los demás era que se tuvo que aislar, pero seguramente, y porque esto es real y ahorita vemos esto de lo interno, pero tu abuelita vive dentro de ti y probablemente, y ya depende de cada quien si tiene creencias y cosas, aquí es muy, muy personal, pero si tienen alguna religión, si tienen alguna creencia, que no es lo mismo que mentir, ¿eh? O sea, ojo, son dos cosas distintas. Una cosa es tu abuelita vive dentro de ti, está en ti y a lo mejor no se despidió con palabras, pero se despidió de ti de corazón y la vas a llevar dentro de ti y te puedes acordar de ella etcétera. Y ella sabe también cuánto la quisiste, ¿no? Porque ella también sabe. Que por cierto hay una cuestión, perdón. Pero quiero agregar algo. A veces
la pregunta del niño también tiene que ver que él no se pudo despedir. Entonces yo lo invitaría también a que él le escriba una cartita si ya sabe escribir o le haga un dibujo a la abuelita. O sea, que él se despida de su abuelita. Perdón, era importante. Sí. Pregunta de Georgina Islas. Perdimos a mi suegro, perdimos trabajo, perdimos estabilidad. Me siento muy ansiosa. ¿Qué hago? Pues cómo tramitarlo, ¿no? Que está fuerte. Muy fuerte. A ver, una cosa que... Para eso está la página apoyocovid19.com, para que siempre puedas recurrir, te metes a la página, metes tus datos anónimamente, pero metes qué es lo que te está pasando y tienes una persona en FaceTime o por teléfono que te puede atender, profesionistas de primer nivel que te pueden atender, y también el apoyo de un psiquiatra si esto es demasiado fuerte y no estás pudiendo dormir, etcétera, etcétera. Y ahora una pregunta que va a ser una de las últimas preguntas, si no la última, y la voy a basar en un comentario de Paolo Moravito. Ante la real amenaza de la muerte, es una gran y única oportunidad de tomar conciencia para valorar la vida, lo que somos, lo que pensamos, lo que tenemos. ¿Cómo podemos, qué hacemos con todo esto? ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Qué se les ocurre? Es un muy buen comentario. Pues yo creo que es un poco lo que hablábamos al principio del concepto de muerte, donde la muerte puede ser aprehendida con H de diferentes maneras, ¿no? Y una puede ser una forma como muy fatalista y muy en signo negativo, donde me quitan, me quedo sin, o sea, la pérdida. Y la otra puede ser como un proyecto de vida o como un significado propio, una búsqueda de sentido, de contemplación, de existencia, de valorarla, de cuidarla, de cuidarnos. De estar en contacto, ¿no? Hay algunos, quien toca mucho el concepto de muerte y que es un autor que me gusta mucho y que lo recomiendo porque lo puede leer cualquiera, no es un autor que escriba como exclusivamente para psicólogos o psicoanalistas, es Yalom, él hace psicoanálisis existencial y habla mucho de lo importante de volver, creo que es una oportunidad de volver a traer el concepto de muerte a nuestra vida, pero no desde un punto y aparte de lo que estamos viendo y los duelos y todo esto desgarrador, o sea, esto es punto y aparte, sino de traer la muerte nuevamente a nuestra vida, a nuestra concepción de vida, como un agente de cambio, como una posibilidad, un sentido, encontrar a través de aceptar la muerte como la posibilidad de empezar a vivir de una mejor manera. Eso sería como lo que yo diría, porque tendemos a negarla constantemente, ¿no? ¿Cómo saber cierto? Sí, o sea, decía Heidegger, vivir para la muerte, ¿no? Que saber que hay un fin en el camino tiene que ser aquello que relanza la pregunta hacia la vida, que revitaliza, ¿no? Entonces esto sí nos tiene que movilizar a pensarnos como y deslindarnos de ser estos sujetos tan extremadamente compulsivamente consumistas, ¿no? ¿Qué es lo que verdaderamente esos zapatos o esa no sé, reloj que te compraste es importante en este momento? ¿No? No, hay cosas que son muchísimo más importantes y mucho más valiosas. ¿Cuándo recomendarían que alguien que está pasando un proceso de duelo, el que sea, ya sea por un ser que se murió o por la pandemia, busque ayuda profesional? Y si piensan, o cómo piensan ustedes que el psicoanálisis específicamente, porque les recordamos, nos están haciendo muchas preguntas de técnicas conductuales o técnicas cognitivo-conductuales, que hay psicólogos que tienen esa formación. Nosotros somos psicoanalistas y una de las partes que decía Dani es cómo se montan estos duelos sobre otros duelos, porque hablamos siempre en una estratificación, y cómo esto que nos está pasando resignifica sentimientos y sensaciones de indefensión y de vulnerabilidad que vivimos muy tempranamente cuando éramos hasta inclusive bebés, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuándo buscar ayuda y cómo el psicoanálisis puede ayudar?
Yo quería decir algo a ese respecto. A ver, ¿cuándo? Siempre, ¿no? O sea, no hay cuando no, ¿no? Pero bueno, más específicamente, a veces nos sentimos como muy sobrepasados por algo, ¿no? En este momento creo que es lo más común, ¿no? Y hay una creencia también cultural de que lo tenemos que hacer solos, ¿no? Y que tenemos que poder solos, pero yo creo que sí llega un momento en donde cada uno nos sentimos que llegamos a nuestro límite, ¿no? Bueno, pues no tenemos que llegar al límite solos, ni tenemos que seguir sintiéndonos en ese límite, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, el hablar, ¿no? Decían técnicas o cómo le podemos hacer. Bueno, el hablar de lo que estamos sintiendo, ¿no? Es muy importante. Lo podemos hacer en una terapia, del corte que cada quien quiera, ¿no? Pero creo que lo importante es poder hablar de lo que sentimos y nos está sucediendo para poderle dar un sentido y un significado a este sufrimiento, porque al final ya no hablamos mucho de las etapas, ¿no? Del duelo, pero al final cuando logras atravesar un proceso de duelo, sí se retoma como el lazo a la vida y sí podemos dar acceso a otra persona o a otras figuras, ¿no? Que no es que vayan a llenar el vacío que dejó el que perdimos, pero sí podemos retomar el contacto con lo libidinal, pues con la vida, ¿no? Con la sensación de vida. Entonces, hablarlo, yo invitaría a la gente a que se acerque a pedir ayuda cuando lo necesite, cuando se siente rebasado, y encontrarle un sentido a este sufrimiento. Y mucho de lo que yo insisto con lo del duelo es que es un proceso muy único en cada uno, porque tiene procesos muy inconscientes, o sea, porque está relacionado con nuestra propia historia personal, con nuestra propia historia de pérdidas, ¿no? Con la relación con lo que perdimos, ¿no? No solo cuando perdemos a alguien, perdemos a la persona o a la cosa que perdemos, sino que perdemos una parte de nosotros, ¿no? Porque, por ejemplo, para esa persona fuimos algo, ¿no? Y tuvimos ese lugar en una relación, pues perdemos ese lugar, ¿no? Entonces también dolemos cosas propias, ¿no? Que se unían a esta persona, ¿no? Pero entonces es importante, o sea, las sensaciones y los sentimientos que vamos a tener durante un duelo, pues algunas no las vamos a entender nada, ¿no? Unas van a pasar y luego vamos a regresar a sentirnos igual y sentimos que, pero ya había pasado esto, pero yo sentí que ya estaba del otro lado. Esa prueba superada. Y resulta que me vuelvo a sentir así, ¿no? Y además no entiendo por qué me siento, por ejemplo, en una cosa maníaca de ahora tengo un deseo sexual que no puedo controlar, pero ¿por qué estoy pensando en sexualidad si lo que menos se me antoja es eso? Bueno, pues eso puede suceder, ¿no? O pueden suceder como cosas muy, muy locas, ¿no? Dani, una cosa, los sueños, ¿qué me dices de los sueños? Porque los sueños también son una forma de elaborar los duelos, ¿no? Exactamente. Yo estaba leyendo sobre sueños, por ejemplo, que suelen aparecer en duelos que generan mucha angustia porque, por ejemplo, son sueños que matan, que el soñante mata al muerto, ¿no? O sea, ya se murió, pero en sus sueños lo mata, ¿no? Y entonces es un sueño súper angustioso y que confunde mucho al soñante, ¿no? Pero, por ejemplo, tiene un significado, todos los sueños, ¿no? Tienen un significado, pero es como, por ejemplo, decía esta interpretación de Darian Leader que decías, Alexis, como de sacar en el sueño, por decirlo así, el enojo, ¿no? Con el muerto porque nos abandonó, ¿no? O como haber tenido fantasías de muerte, ¿no? Y entonces se muere la persona y lo maté yo, ¿no? Y entonces el soñar que matas al muerto, ¿no? Tiene una función de metabolizar o de elaborar la pérdida, ¿no?
pero porque ahí se muestran como impulsos como agresivos por el enojo, a lo mejor de que nos dejó la persona. Y del abandono, ¿no? El enojo abandono de la persona, exacto. Y otro tema que me recuerda a Jaime Guevara, porque es mi culpa que no me acordé, pero a veces el duelo va de la mano con el remordimiento, dice Jaime. Pero una de las cuestiones que habíamos discutido es la culpa, cuando de que no hice lo suficiente, de que no me despedí, que no lo llevé a tiempo al hospital, y la culpa de que a lo mejor yo lo contagié. Exactamente. Que ahorita eso, ¿no? El temor a estar contagiando, infectando, ¿no? Perjudicando al otro, está ahí en el candelero todo el tiempo, ¿no? Y la manía y la culpa sí, ¿no? Porque puedo tener reacciones maníacas y no, ahora sí voy a ir a ver a todos mis amigos, ¿no? Porque ya llevo 4 meses encerrado y y resulta que pasa algo y entonces la culpa también, y entonces estos idas y venidas, o estos altos y bajos resultan como muy, muy angustiosos y muy... entonces, por eso decía, o sea, no es necesario atravesar solo estos procesos, ¿no? Hay muchos recursos, ¿no? Más que no es necesario, no debe ser atravesado solo. Es decir, uno de los factores indispensables de todo proceso de duelo es que tiene que ser acompañado, ¿no? De la forma en la que se pueda, pero tiene que ser acompañado. Yo también quería recalcar que el proceso de duelo, como muchos procesos en la vida, no son lineales, o sea, no hay... Se habla de etapas porque necesitamos, muchas veces, los seres humanos, y para entender el mundo y la vida y la psique y todo, necesitamos organizar información, o sea, necesitamos como acomodar. Entonces se habla de etapas, se habla de cómo va, o sea, se va superando un duelo y demás, pero la realidad es que no es un proceso lineal, o sea, es un proceso que oscila, que sube, que baja, que de pronto me siento bien y de repente un día no me puedo parar de la cama, que un día tengo miles de ideas, estoy tratando de abordar los otros duelos también, ¿no? Tengo miles de ideas, entonces me voy a la cama muy emocionada y digo, claro, ahora voy a hacer comida para llevar y estoy muy emocionada y de repente 2 días después no me interesa, no quiero salir y luego estoy enojada y veo que el vecino se va feliz de la vida a repartir sus pizzas, digo, estoy inventando, entonces me da coraje, es decir, tiene muchas etapas el duelo y no es lineal. Y lo que hablaban hace un momento, ustedes dos también, que para los psicoanalistas es una palabra como fundamental para entender los procesos de duelo, es la ambivalencia en el duelo. O sea, no hay manera que no haya sentimientos ambivalentes para lo que se haya perdido, desde el trabajo, el llevar a los hijos a la escuela y salir, la muerte de un ser querido, el tener que estar confinados y todo. ¿Pero qué quiere decir ambivalente, Sandra? Ambivalente quiere decir, son los famosos sentimientos como encontrados, quiere decir que yo puedo sentir odio y amor al mismo tiempo y por la misma persona. Aunque suene una locura psicoanalítica, es la mejor manera de ser comprensivos con nosotros mismos. Es decir, por un lado estoy feliz que no tengo que ir a la escuela, ¡yay! ¿No? Pero al mismo tiempo no puedo con esto, extraño ir a la escuela, ¿no? O ver a mis compañeros. Por un lado estoy feliz que no tengo que estar en el tráfico y por otro lado lo que diera por estar en el tráfico, ¿no? Por un lado amo a mi abuelita con todo mi ser, pero por otro lado no es que la odie, porque es que hablar de esto cuando no es un público psicoanalítico hay que hacerlo con mucho cuidado. Por otro lado, hay sentimientos de enojo, sentimientos que me son difíciles de aceptar conscientemente y entonces me remueven y ahí viene la culpa. Entonces, tolerar la ambivalencia, es decir, tolerar que la misma cosa nos puede generar 2 emociones contradictorias al mismo tiempo, tolerarlo es indispensable para los procesos de duelo en cualquier índole, o sea, desde un ser querido, que son mucho más complejos, hasta el trabajo, la misma enfermedad, o sea, hay siempre una especie como de ganancia secundaria, por así decirlo. Entonces, hay que ser, yo creo, muy compasivos con nosotros mismos, ¿no? O sea, porque
A lo mejor ahorita no sentimos nada, ¿no? O sea, se murió una persona querida por nosotros y no sentimos nada. A mí me pasó que cuando, bueno, esto fue hace 11 años que murió mi papá, o 10 años, y pues estuve muy tranquila, pero 6 meses después tuvimos que sacrificar a mi perro, y madre santa, cómo lloré todo junto, ¿no? Claro. Entonces hay que ser tolerantes y compasivos con uno mismo, porque luego somos muy exigentes con nosotros mismos, y eso es terrible, ¿no? Hay que darle chance a nuestro cuerpo y a nuestro ser que se vaya expresando como sea posible, ¿no? Y hay que estar ahí para la gente querida, podemos estar ahí, podemos ayudar de 1000 maneras, ¿no? Y también como que también saber que está bien que no estemos bien, ¿no? O sea, que está bien llorar. Esto de tengo que ser fuerte, que es como muy común, de tengo que ser fuerte. O sea, ser fuerte es permitirte doler. O sea, darte la oportunidad de que te duela, de que te quieras tirar en el piso. Ahora, diferente es si te tiras en el piso y no te levantas en un año. Pues sí, a lo mejor hay algo, no se está moviendo, no está... Aunque el proceso de duelo sea que oscila, va avanzando, eso sí, o sea, no es lineal, pero va avanzando. Algo muy importante. Es un trabajo psíquico, eso es bien importante que entendamos que el proceso de duelo es un trabajo que está haciendo nuestro psiquismo. Y que es muy valioso, es como el trabajo de la creatividad o el trabajo del sueño, ¿no? Y subrayar, Alexis, trabajo, como lo dices, o sea, es un esfuerzo psíquico, o sea, no es un esfuerzo. Que implica también que la energía está comprometida en ese esfuerzo, ¿no? Y que algo muy, muy complejo de entender es que el proceso de duelo es reconectar solo con lo interno. Es que el muerto o lo que perdiste se fue y se queda solo lo interno, ¿no? Esta presencia interna. Es darte, y ese desprendimiento de... Porque las relaciones que hacemos, o por lo menos desde nuestras teorías, son en dos vías, ¿no? Es la mamá de afuera que tengo aquí en carne y hueso y la mamá que tengo adentro, que llevo conmigo, ¿no? Cuando la mamá muere, yo tengo que desprenderme de lo externo y reconectar todo esto con la de adentro. Y ahí es cuando decirle a la gente que aunque se mueran, no se han muerto, más allá de una cuestión de creencias o religiosa, que es muy respetable, también es cierto que no mueren porque están adentro. O sea, estas figuras importantes viven dentro de nosotros. Entonces, tenemos que reconectar con ellas. Y ya para cerrar de mi parte, también quería decir que duelo tiene que ver con la capacidad de recordar. Cuando podamos recordar esto que perdí, sea un ser querido, sea ese trabajo, sea la escuela, el contacto. Y vamos a recordar al inicio con enojo, ¿eh? No siempre recuerdas de que, ay, güey, qué bonito, cómo le extrañé, porque odiamos a la persona que nos abandonó. Esa es una fase del duelo. Exacto. Odiamos a la persona que se fue y que nos abandonó, que no se cuidó lo suficiente, que se enfermó, que bla, que claro, es que tenía diabetes, nunca se cuidó la diabetes y por eso le dio y entonces murió y se fue y entonces lo odio y me cae mal. Y pueden pasar hasta años para que uno pueda volver a reconectar con esa persona. A eso me refería, por ejemplo, con los sueños de matar al muerto, ¿no? Que hay mucho enojo con la persona que murió, ¿no? Y pueden aparecer sueños de ese tipo, como pueden aparecer otros. Creo que algo que tiene que ver con lo que tiene que ver con lo que hemos estado platicando, donde todos estamos en este mismo barco, es decir, todos, como decía Dani, todos, aunque no hayamos perdido un ser querido o alguien, todos estamos perdiendo algo. Todos vamos a tener, en el mejor de los casos, que iniciar un proceso de duelo. Pero luego, son dos cosas que solamente para concluir. Una, para el que acompaña al que está el que está o no sabemos si está en un proceso de duelo, es la paciencia. Los procesos de duelo son distintos, son experiencias muy, muy personales, ¿no? Muy subjetivas. Entonces, no todos dolemos de la misma manera. Hay quienes se ponen a hacer 1000 cosas, hay quienes están calladitos, hay quienes lloran y lloran. Ser muy respetuosos, ¿no? Es decir, ser muy respetuosos con los procesos diferentes de cada quien. De cada quien. Eso diría yo, ¿no? O sea, como... Yo diría también que ser muy útiles. O sea, hay muchas cosas que puedes ayudarle al otro.
Porque decirle, ay, lo siento, pues no, quizá no lo sientes tanto como el otro lo siente y a veces es malinterpretado. Pero sí puedes decirle, oye, ¿quieres que te haga el súper? ¿Quieres que te pague la luz? ¿Puedo ayudarte en cosas concretas? Te cuido a los perros, mientras tú estás pasando por esto. O sea, ¿qué puedo hacer por ti materialmente para ayudarte? Y aquí estoy, y mandar un mensajito, siempre mandar el mensajito, ¿no? No me contestes, pero nada más no contestes este mensaje, solo quiero que sepas que aquí estoy, ¿no? Exacto. Porque luego llegan tantos mensajes cuando estamos en una situación de duelo, que es hermoso, pero también nos sentimos como en esta maravilla en abrumación, ¿no? De tener que contestar todo. No me contestes, nada más quiero que sepas que aquí estoy. Y bueno, les agradecen muchísimo. Jaime dice que si hacemos unos webinars con los duelos específicos de cada cosa. Y entonces aprovecho, digo, mi hermana Verónica dice que tenemos que hacer otro webinar sobre esto, Susana Velasco y tal, también, Guillermo, etcétera. Gracias a todos por sus comentarios. Quisiera sus palabras finales, porque entonces voy a decirles de qué estamos planeando otros webinars para que sepan que sí estamos trabajando en nuevas ideas. Dani, por favor. Sí, con respecto a lo que estabas diciendo tú ahorita y con la pregunta o comentario sobre qué hacer con todo esto y qué hemos aprendido, ¿no? Yo creo que algo que a mí desde muy temprano que pasó esto, a mí dos cosas, el regreso a lo básico, o sea, no necesitamos tantas cosas ni tan complicadas, ¿no? Como creemos que necesitamos, ¿no? Y esta pandemia como que siento que nos ha mostrado eso, ¿no? Como que hemos perdido lo más elemental, ¿no? Y es lo que más creo yo necesitamos. Y por otro lado, esto unido a la parte comunitaria, ¿no? O sea, tú lo hablabas en términos de cómo te ayudo, te hago el súper, te paseo el perro, te apapacho de muchas maneras, ¿no? El sentido comunitario, ¿no? O sea, esta cosa de lo extremadamente individual que somos y de esta cosa como incluso narcisista en las que estamos pensando en nosotros mismos, a volver a lo comunitario, a ser comunidad, me parece que es o sea, en un duelo y en todo, o sea, en un duelo te acompañas del otro, haces rituales con otros, tú solo no haces un ritual tú solo, ni puedes llevar un duelo solo, pero no solamente en un duelo, en todo, o sea, me parece que animales a lo comunitario, ¿no? Y hacer comunidad con el otro, me parece que la única manera de salir de esta y de vivir con mucha más paz, ¿no? Y con más riqueza, además. Sí, bueno, me preguntan que no contestamos de que por qué el psicoanálisis, ¿no? Y el psicoanálisis cree en lo inconsciente, cree o piensa o estamos certeros de que casi todos nuestros procesos psíquicos tienen que ver con lo inconsciente y que hay huellas iniciales en nuestra infancia muy tempranas que se están continuamente resignificando y estas huellas tienen que ver muchas veces con la vulnerabilidad, o siempre todos tenemos huellas de indefensión y de vulnerabilidad. Y es muy complejo, pero sí pensamos en cómo se resignifica y cómo simbolizamos y resignificamos, ¿no? Inclusive la palabra resignarse tiene que ver con cambiar de signo. Y Exacto. Pensamos que la palabra, o sea, que a través de la palabra se expresan las distintas representaciones que tenemos de los dolores que hemos sufrido en el alma y en el cuerpo. Entonces, por eso somos tan creyentes y tan convencidas, porque lo hemos vivido ahora sí que en el propio cuerpo, en nosotros mismos, en nuestros propios análisis. Sandra, Dani, ¿ya terminaste? Sí. Nada más en esto que sí lo habíamos explicado, creo que el psicoanálisis, como dices, nos ayuda a darle un sentido al dolor y al sufrimiento, ¿no? A darle un significado a este dolor que estamos sintiendo, ¿no? Y a armar de nuevo un nuevo rompecabezas, ¿no? Incluyendo la parte inconsciente, que eso es lo que, bueno, es como más de psicoanálisis, pero me parece importante. Y los sueños, lo importante que son los sueños, ¿no? Como Sandra,
Famous last words. Pues Gracias a Dani por acompañarnos. Les iba a decir, gracias a Dani, porque también es voluntaria. Se nos pasó a decir que es voluntaria de nuestra plataforma. Gracias, Alexis, que siempre nos acompañas y que haces que esto sea mucho más dinámico. Gracias a todos los que nos escucharon, a todos los que hacen esto posible. Y creo que estamos en tiempos donde, ya lo dijo Dani, lo dijiste tú, donde tenemos que tener mayor sentido de comunidad, acompañarnos en nuestros dolores, acompañarnos en nuestras alegrías, ser solidarios. Algo muy bonito que yo viví cuando me dio COVID y eso, fueron los vecinos, algunos que, me acuerdo que tocó a mi puerta una vecina que ni conocía y me trajo chimichurri, cosas que ni sabía quién era, fue como, ok, gracias. Acompañarnos, somos seres que nos relacionamos. ¿Por qué el psicoanálisis? Porque soy psicoanalista y es lo que conozco. No digo que las demás no sean mejores o peores. El psicoanálisis, como dice Alexis, para mí ha sido un bálsamo en la comprensión de todo lo que vivimos, entre ellas esto que estamos pasando ahora. No es la única, es decir, hay muchas otras, y ahora sí que lo que le acomode a cada quien. Claro que sí. Sin perder de vista que lo que compartimos todos es el dolor de las pérdidas y que como seres humanos siempre nos podemos acompañar y que eso es lo más importante y no negarlo. Bueno, Dani, Sandra, muchísimas gracias. El siguiente webinar. No, Sí, gracias a ustedes por invitarme. No, hombre, eres de la casa. Gracias. Chao.